Vemos qué está pasando en el resto del mundo con la polémica en Argentina por el post del presidente Javier Milei promocionando una criptomoneda. El mandatario hizo publicidad a través de sus redes sociales de lo que se conoce en el mundo digital como una moneda meme, lo que generó pérdidas millonarias a miles de personas. Y ante esto, parlamentarios de la oposición en Argentina están buscando incluso realizar un juicio político en contra del presidente. Continúa el escándalo en torno al polémico post de Javier Milei en la red social X, donde promocionó una criptomoneda que no contaba con ningún solvente económico real. Estos criptoactivos son conocidos en el mundo digital como moneda meme. Horas después, el mandatario argentino borró el post, asegurando que no guardaba ningún vínculo con el proyecto y que no estaba interiorizado en la materia. El problema de esto es que miles de personas invirtieron en la moneda, disparando así su precio por cerca de los $5 durante unas horas, para luego desplomarse por bajo el precio del dólar. A través de la difusión que hizo el presidente por intermedio de su cuenta X, dio cuenta de la existencia y por lo tanto, ¿no es cierto?, la demanda que se genera respecto a la misma moneda. Al correr de las horas, ¿no es cierto?, se evidencia que efectivamente esta moneda simplemente no va a tener el mismo espacio de crecimiento que las otras que ya están establecidas y por lo tanto su demanda disminuye y por lo tanto la liquidez también y el valor baja considerablemente. Revuelo causó cuando se supo que Milei, al contrario de lo que había dicho en su post, se había reunido en octubre de 2024 con Julian Pi, CEO de la criptomoneda que había promocionado. En la reunión, el mandatario y el empresario trataron temas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la posibilidad de que su empresa Keep Protocol implementara sus soluciones en el país. Ante esto, parlamentarios de oposición no tardaron en pronunciarse, manifestando su descontento y calificando el acto de Milei como una irresponsabilidad. Esto no es un simple error, es una negligencia grave. Una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares. Y es que según el diario La Nación, en las pocas horas que estuvo activo el post de Milei se habrían transado alrededor de 1.500 millones de dólares, por lo que la criptomoneda Libra habría llegado a tener una capitalización de 4.000 millones de dólares antes de su caída. El Congreso argentino estima que hay un total de 40.000 damnificados por seguir la recomendación del mandatario, por lo que desde el bloque de diputados de Unión por la Patria anunciaron que avanzarán en la presentación de un juicio político en contra de Javier Milei. La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la nación. Javier Milei también tomó medidas y se autodenunció a la Oficina Anticorrupción para investigar si algún miembro del gobierno o incluso él mismo han incurrido en una falta a la ley tras la promoción de la criptomoneda. El escenario político entonces en Argentina queda marcado por el debilitamiento del liderazgo de Javier Milei. ¿Qué va a suceder finalmente? Va a depender efectivamente de cómo Javier Milei logre demostrar de que en realidad él también fue engañado y que efectivamente al borrar todo lo que era su mensaje en redes sociales de apoyo a esta criptomoneda, en definitiva fue un lamentable error. La noticia ha causado revuelo a nivel mundial y diversos portales relatan el hecho como un nuevo escándalo en la Casa Rosada. Ahora, Milei tendrá que probar su inocencia ante las denuncias que continúan llegando desde la oposición, acusándolo de los presuntos delitos de lavado de dinero, defraudación y estafa. El presidente argentino Javier Milei está siendo acusado de censura después de la suspensión por orden del gobierno del concierto del joven cantante Milo J en Buenos Aires. Un hecho que se ha leído como un nuevo episodio de la guerra en la que se ha enfrascado el presidente trasandino con cantantes que han sido críticas de su gestión, como Lali Espósito y María Becerra. Les quiero informar que lo que hoy va a ser la preescucha del 12 del 2 para el Deluxe acá en la ESMA en Buenos Aires no se va a poder dar. Así, Milo J, cantante argentino, explicaba a sus fanáticos que su concierto no se podría realizar. La masiva llegada de la policía argentina al EXEMA en Buenos Aires, con la orden de no permitir que se realice el show, fue catalogado como una censura de parte del gobierno argentino por el cantante.
El gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están, que dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto. 20.000 asistentes quedaron sin acceso al concierto gratuito del cantante de 18 años, que mediante sus redes sociales y ante la llegada de la policía a las afueras del recinto del concierto, le pidió a quienes estaban esperando para poder ingresar que por favor se retiraran del recinto para que no existieran problemas con la policía. El mundo artístico en Argentina habla de censura porque este hecho es para muchos un episodio más de la batalla del presidente Milei con algunos artistas de este país que lo han criticado. La primera y más acérrima opositora ha sido Lali Espósito, contra quien el mandatario arremetió públicamente luego de que ella lamentara abiertamente en sus redes sociales su triunfo como presidente de Argentina. ¿Viste lo de Lali Espósito? ¿Ladri Depósito? No, Lali Espósito. Ah, Ladri Depósito. Viste que la aclamaba para ser candidata. La disputa entre Lali y Milei viene desde las elecciones primarias de Argentina, llevadas a cabo el 2023, y ha resultado en diferentes intercambios de opiniones entre ambos en redes sociales desde entonces. De hecho, luego de que el mandatario la llamara Lali Depósito en televisión, ella lanzó una canción llamada Fanático, que en Argentina se ha dado por sentado es una crítica hacia el presidente. Además de la suspensión del concierto de Milo J, Milei se enfrascó en una discusión con María Becerra, quien en un concierto frente a 500.000 de personas criticó lo que calificó como pocas acciones del gobierno argentino ante los incendios de la Patagonia, lo que recibió la inmediata respuesta de Milei. Porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Parece que María Becerra no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito, que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. Nuevos enfrentamientos entre Javier Milei y algunos músicos argentinos que ha llegado a oídos de diferentes exponentes de la música, sobre todo tras lo ocurrido con el concierto de Milo J, quien no tardó en recibir el apoyo de otros artistas, como el rapero Trueno, el líder de Los Pericos, Juanchi Valeyron, e incluso Charly García. ¿Se ha imaginado alguna vez viajando solo, sin depender de nadie, sin horarios fijos y con total libertad? Bueno, cada vez más personas están optando por esa forma de turismo, porque viajar solo es ahora la nueva tendencia, y en esta nota le contamos por qué está en auge, además de cuáles son los destinos favoritos de los chilenos y cómo prepararse para esta aventura. ¿Cómo lo hago para viajar sola? Es una pregunta que me llega siempre, como el cómo me atrevo a hacerlo. Acompáñenme en mi primera vez viajando en avión solita. Mi primer viaje sola fue al Parque Nacional con Guillío. Videos como estos inundan las redes, demostrando que la soledad no es sinónimo de aburrimiento. Al contrario, viajar solo se ha convertido en una experiencia que muchos describen como liberadora y hasta necesaria. Son miles los videos virales que muestran cómo viajar solo puede ser una experiencia transformadora. Solo preste atención. Que el que no tener a alguien que te acompañe a tus viajes no sea una limitante para poder viajar. Soy Camila, tengo 24 años y ando recorriendo la carretera austral sola por casi un mes. Miren lo precioso que podrían estarse perdiendo por no atreverse a viajar solos. Algunos buscan desconectarse, otros explorar a su propio ritmo. Lo cierto es que cada vez más gente se lanza a la aventura en solitario. Viajar solo yo creo que es una alternativa perfecta. La gente se tiene que atrever. Aquí me tienes a mí, hace 5 días no sabía que le iba a dar la vuelta al mundo. Y aquí estoy lista, ni siquiera sé si tengo todo lo que necesito, pero... Oye, ¿viajas solita? Sí. ¿Lo habías hecho antes? Siempre lo hago, es muy entretenido y lo bueno es que uno conoce gente nueva y hace súper bien. Tal cual, conocer gente nueva es solo uno de todos los beneficios que ofrece esta forma de viajar. Y cómo no atreverse y optar por viajar solos sin depender de fechas o acompañantes. Tal como es el caso de Rosario Bascuñán. Ella tiene 33 años y comenzó a viajar sola desde los 25. Descubrió que la independencia de moverse a su propio ritmo era un lujo que pocos se atreven a probar. Mira, como viaje, la primera vez fue una vez que me invitaron a un hotel sola, acá cerca de Santiago.
También tenía el miedo de irme sola porque cómo me voy a ir sola a un hotel, qué raro. Y ahí fui y ya lo pasé espectacular. Y ahí ya empecé a viajar sola. Ya tus amigas empiezan a pololear, se casan, tienen hijos. Entonces el círculo de amistad se va reduciendo. Y claro, hay un momento que tú dices ya con quién salgo. Pero eso no es todo. Rosario no se quedó solo con su experiencia personal, sino que quiso ayudar a más personas a lanzarse a la aventura. Así nació Panoramas Week, una iniciativa que es tendencia en redes sociales y que conecta a viajeras solitarias con experiencias únicas. Yo ofrezco panoramas para personas que no se conocen entre sí, entonces todas llegan solas, pero inmediatamente la gente se conoce. Y al final, ya sea en lo mío, en un viaje, lo que sea, toda la gente tiene el mismo interés de hacer ese plan, ese viaje, entonces automáticamente se hace buena onda. ¿Cómo te vas a quedar con las ganas de salir, hacer cosas o conocer lugares, destinos, porque nadie te acompaña? Ese es mi concepto. Eso sí, viajar solo no puede ser a la ligera. Planificación y seguridad son claves para que la experiencia sea inolvidable. Algunos tips a tener en cuenta. Lo primero es, por supuesto, dejar avisado también a alguien de dónde estarán, algún contacto personal. Viajar siempre con seguro de viaje. Y elegir muy bien el destino. Hay algunos que son preferidos. Destinos siempre favoritos están en Sudamérica, Buenos Aires. También está Lima siendo muy solicitado. Y a nivel internacional, Río de Janeiro, Colombia, para salir a disfrutar la noche, a conocer personas y tener varios panoramas. Así que ya lo sabes, si alguna vez lo pensó y no se animó, este puede ser el momento perfecto. El mundo lo espera y quizás la clave es recorrerlos